empiezo con esta cita, pensamiento del señor Nikola Tesla. Si quieres entender el universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Nikola Tesla. Y todos podemos tener la posibilidad de cambiar de frecuencia y de vibración y por lo tanto de nivel de energía. Cuando yo me topé con este pensamiento hace tiempo, para mí fue muy importante, es muy importante que no pensemos, que pensemos que estamos hechos de energía, de frecuencia y vibración. Y utilizamos esas palabras, algo no me vibra, decimos, o estoy baja de energía, o me siento bien de energía. Porque el pensamiento de los iguales a nivel del alma nos atraemos, nos vamos a atraer desde la energía, desde la frecuencia y desde la vibración. Y por eso si yo me topo con una persona enojada y yo mantengo una paz, puedo ayudar a que esa persona cambie esa energía, esa frecuencia, esa vibración. El detalle está que si yo estoy inquieta y llega otra persona y se inquieta con mi inquietud, que a veces pasa eso mucho de la persona se molesta y luego yo me molesto porque está molesta. Y aquí me doy cuenta de cómo me siento y eso va a poder hacer que haya un cambio de energía, de frecuencia y de vibración. Y no sé, esto es algo que no se puede fingir. No. No como en algunas ocasiones los orgasmos en las mujeres que pueden fingir un orgasmo. No lo sé, yo no. En fin, intimidades. En fin. O fingir cosas que no se sienten. No, aquí o se tiene la energía, o se tiene la frecuencia y la vibración, o no se tiene. Punto. Cuando hablo de otras parejas, es que no les enseñé el título. Otras parejas 2, desde la mirada sistémica de Gloria Dávila. Ahora sí, ya, si quieres entender el universo, piensa en energía, frecuencia y vibración, Nikola Tesla. Y todos podemos tener la posibilidad de cambiar de frecuencia y de vibración y por lo tanto de nivel de energía. Cuando hablo de otras parejas, me refiero a que no solo existe la relación de pareja entre un hombre y una mujer con la finalidad de procrear. Vamos a hacer este mudra rápidamente. El hakini es juntar las yemas de todos los dedos unos con otros y se crea lo que yo digo como un casco, una pelota. Ejercita el cerebro, mejora la concentración, balancea los dos hemisferios y dice que es beneficioso para niños autistas, o sea, para todos. Y se puede hacer este movimiento también y ahí se está estimulando también la energía en las manos. Suspiramos, abrimos la boca, bostezamos, por favor. Bien. Existen otras parejas, otras relaciones, donde lo que se busca es satisfacer las necesidades de amar y ser amado. Satisfacer la necesidad de compañía, de protección, de convivencia, de compartir momentos y espacios.
puede o no haber intimidad sexual. Casi todas las relaciones a continuación mencionadas pueden procrear hijos, dependiendo de la edad de ella. Platicando con una doctora, con la doctora Elisa, yo le preguntaba que hasta qué edad pueden los hombres tener hijos, y estando en buena salud hasta los 95 años. Las mujeres no. Las mujeres, una vez que nos dé la menopausia, ya no podemos tener hijos. Y recuerden que todos estamos al servicio de la vida. Y estar al servicio de la vida significa procrear. Procrear hijos o proyectos o trabajos o actividades. Estamos para hacer cosas, para crear. Y por eso va a ser normal o natural que un hombre mayor se enamore de una mujer joven para poder tener hijos. No es la misma energía de una persona de 20 años que una de 40, que una de 60. Según estudios, creo que esto fue en Inglaterra, estaban viendo si se podía revertir la menopausia para que una mujer de 60 años pudiera quedar embarazada. Y sacaron un meme, por supuesto. Una andadera, es decir, una mujer anciana, adulta mayor, con andadera, pero la andadera tenía un fierro dejando espacio para el vientre, para el bebé, pues. Entonces, no sé si me captaron la idea, la imagen, un poco burlándose de una mujer adulta mayor teniendo un bebé, porque es una viejita. No es lo mismo que un hombre adulto, mayor, tenga un hijo, porque está la mujer que lo cuida. Pero cuando la mujer es la que tiene el bebé, es otra la energía. En México se llegó a suceder un caso de una mujer de 60 años quedando embarazada. No sé si lo tuvo o no al bebé. Estoy hablando hace muchos, muchos años, cuando yo era adolescente. Si tienen comentarios, preguntas, ya saben, háganlas. Gracias. Un padre político con una hija política, es decir, un padrastro con una hijastra, puede tener hijos. Un padre con su hija, considerado incesto. Entre un hermano y hermana, considerado incesto. Entre amigos. Entre primos. Tíos con sobrinas. Tías con sobrinos, no lo conozco, no sé. Dependería de la edad de la tía. Por lo mismo de que la mujer, el tiempo fértil para que la mujer pueda tener hijos es hasta los 45 años. Entonces, compadres, comadres, el peón con la hija de los dueños, el señorito con la empleada doméstica, con la prostituta, con el sacerdote. Las que pueden procrear hijos, este es un caso, un padre político, un padrastro con su hija política, su hijastra. Conocí a una mujer de 40 años que decía que no se llevaba bien con su padre. Ella era hija del primer matrimonio. El señor había enviudado y se había vuelto a casar con una señora que ya tenía una hija. Cuando esa joven tenía 17 años,
quedó embarazada de su padre político. Cuando se dio cuenta la señora, es decir, la consultante, se enojó con su padre. Y llegó a sesión porque no fluía en la vida. Su trabajo, aunque ganaba buen dinero, no le rendía. Entonces, por eso fue a sesión. Y se hacen las preguntas de tu padre, tu madre, tus hermanos, qué pasó. Y fue cuando ella narró eso, de que el señor había tenido una hija con su hija política. Desde un principio negaron que la hija era la madre. La abuela del bebé se convirtió en la madre en la hermana de ese bebé. El único que ocupaba el lugar correcto era el papá. Ese hijo era hermano de la señora de 40 años. El desorden era con la mamá y con la abuela del bebé. Las frases sanadoras en este caso son: papá, eres mi papá y mi mamá ya murió. Te volviste a casar y tuviste otro hijo con la hija de tu segunda esposa. Ese hijo es mi hermano por parte tuya. Te critiqué y te juzgué. Lo lamento. Y ese hijo no es solo ese hermano por parte del papá, sino que ese hijo también es ese hijo es nieto de la mamá de la hija de ese bebé. ¿Me van siguiendo? Es decir, el matrimonio, el papá es el papá y la supuesta mamá es la abuela de ese nieto. Y la mamá que lo criaron como hijo de ese nieto es la mamá de ese nieto. Y esa joven no tiene nada que ver con la mujer de 40 años, ella por sí misma, pero al ser la mamá del hijo del papá de ella es tía de ese niño. Por un lado tía política y por otro lado hermana. ¿Me van siguiendo? Porque suena a trabalenguas. Sí, enredado completo. Gracias, gracias, Eugenio, sí. Yo creo que me enredé también. Sí, es fácil que nos enredemos. Vamos a ver, es que vamos a ver. Está el papá. Está la mamá política. Está una hija de ella con otro hombre. En los libros de constelaciones, los círculos representan a las mujeres y los cuadrados a los hombres. Esta hija tuvo un hijo con su padre político, con su padrastro. Entonces, aquí ella, voy a hacer otro, aquí está el papá, aquí está la joven con la que tuvo el hijo, que queda en la misma generación que la mamá. Voy a poner M para mamá. Ahora, la señora consultante que vino a verme es hija de este hombre
con otra mujer. La mamá había muerto. O sea, viene siendo hermana de la niña que nació. Correcto, correcto. Ella murió. Y ellos tuvieron varios hijos y entre ella, esta señora, la hija, la señora consultante, voy a poner voy a poner mujer y voy a poner adentro el número 40, que simboliza la edad que tenía en aquel entonces cuando se acercó a constelaciones. ¿Me van siguiendo? Ahora, este Sí, hombre, vamos bien. vamos bien, con esta niña de 17 años, esta adolescente, ella de 17, tiene un hijo, un bebé. Voy a poner la palabra bebé. Bueno, bebé. Entonces, de manera gráfica es una forma de explicar muy sencillo el desorden que dije verbal. Porque aquí pueden ver que ellos dos son hermanos, hijos de diferentes mamás. ¿Sí? Entonces lo que hicieron fue que a este bebé dijeron que la mamá era la abuela, esta señora. Que aquí está ella, aquí está esa, vamos a ver, déjame borrar esta línea. Porque ella, vamos ahora sí a pluma, ella con otro hombre la tuvo a esa niña. ¿Vamos bien? Mañana mejor. Bueno, entonces este señor es el papá de este bebé. Solo que en relación a la esposa es la abuelita, ¿recuerdan? Es la abuela, que la ponen como mamá del bebé. Entonces a esta mamá sucedió con el movimiento que acabamos de ver en la sesión pasada, que la abuelita de la compañera de Ivonne se hizo cargo de la nieta, como si fuera la mamá. Entonces, esto por supuesto creó un caos. Vamos a ver, voy a borrar ahora aquí esto para... porque debería quedar a la misma altura. Aquí está el papá con la segunda esposa, ella con otro hombre tuvo a la joven que en ese entonces tenía 17 años. No sé si él murió, no sé, no tengo ese dato, pero aquí está la joven. Y aquí, esto es para que vean que es ella aquí, ¿sí? Aquí estaba con mi hijastra, acá, con el papá, no biológico, y acá está como mamá. Entonces, ahora sí puedo borrar todo. Ahora sí quedó claro, ¿verdad?
Voy a borrar todo para ver las dinámicas ocultas. Bien, las dinámicas ocultas. Continuamos. La segunda esposa del señor ya no podía tener hijos. La hija lo hace por ella. Tiene un hijo con su padre político, es decir, con el padrastro. La hija está diciendo, para que tu hombre no se vaya, mamá, yo lo hago en tu lugar. Yo me convierto en la mujer de tu hombre y le doy el hijo que tú no puedes darle. Además, a la hija se le niega la maternidad. Seguramente la madre perdió un hijo. ¿Dudas al respecto? ¿Dudas, dudas, dudas? ¿Comentarios? ¿Queda claro? Hola. No, no me queda claro este último punto, el 3 que dice, además a la hija se le niega la maternidad. Muy bien. ¿A, Lo que a está cuál hija? a la hija de la señora, a la hijastra del hombre. Pero ella es la que tiene el hijo, ¿no? ¿Correcto? Se le Pero niega la maternidad al asignarle como el hijo a su madre. correcto, Exacto. Ok, correcto. entiendo. Sí, correcto. Es decir, tienes razón, aquí necesitaría explicarlo mejor yo, porque no se le niega la maternidad porque tiene al bebé, pero se le niega ser la mamá del bebé. Exacto. El Ujú. reconocimiento, exacto. El reconocimiento. Y dice, Correcto. la madre perdió, que probablemente su madre perdió un hijo. Sí, Ah, sí, y ella la revive entonces. exacto, que fue el caso que vimos. Cuando los abuelos, las abuelas se apropian de un nieto, estoy casi 100% segura que perdieron un bebé. Entonces se apropian del nieto como si fuera hijo. Ok, entiendo. En los monos se da eso. Perdimos a la maestra. Seguro sí, Eugenio, porque hay lealtades invisibles ahí. Mm. Claro. Levántate, maestra. Comunícate. Es que nos está haciendo reflexionar sobre lo que acaba de pasar. Ah, se cayó, pues no está. Tenía mala señal antes. Yo creo Sí, que sí, me estaba fallando. sí.
Gracias, maestro, la esperamos. Se está conectando, dice que en efecto se cayó y que ya está entrando, sí. Gracias, Valesca. Eres la voz de los sin voz. Sin internet en este caso. Ya me diste risa, Eugenio. Ya entró. Bienvenida, maestra. Te Ya. extrañamos, maestra. Yo también a ustedes. Eso. Quedamos como en los cuentos de Cherezade, cuando dejaban los cuentos interrumpidos. Bueno, lo interesante es que estamos hablando de cuando una mujer da a sus papás el hijo y ella se niega a la maternidad. Allí hay una desconexión muy fuerte. Un poco para retomar lo fenomenológico, ¿sí? Entonces, es lo que estamos compartiendo ahora y vamos a continuar con la clase. Y coincidentalmente saltó Turmalina el teclado y no sé si tuvo que ver una cosa con la otra, seguramente no, pero ella brinca el teclado y se apaga la portátil, como si hubiera ido la luz. Entonces es muy interesante porque eso es lo que pasa y eso probablemente a algunos de nosotros o a muchos de nosotros nos pasó esto. Si no directamente, sí pasó con algún miembro de la familia de nosotros. La negación de un rol. La negación de un rol y donde la hija se convierte en hermana del hijo. Exacto. ¿Sí? Y sanar eso es todo un reto. Porque para quedarme yo en la vida, digo, al cabo ni quería a mi mamá, no quería a mi papá. Y eso es falso, eso es muy falso. Lo ocultamos, lo reprimimos y salen constelaciones. Una y muchas veces va a salir esa dinámica. Tal vez más de lo que nos imaginemos. ¿Sí? Preguntaba Eugenio que si también a los monos le pasa lo mismo. No, Sí. decía yo al contrario, una afirmación. Que Ok. los monos se da Ajá. muchísimo eso. Que las monas que pierden un bebé, por lo general no toman el de alguna compañera a la fuerza y lo crían como propio. Bueno, no sé qué repercusiones tengan en los monos, pero en los humanos sí hay una repercusión. Claro, en los humanos hay una cosa, claro que hay una negación de un rol. Hay una negación de una maternidad y una asunción que no corresponde por parte de quien se hace cargo del bebé. Correcto. Y entonces la lealtad con los monos
asumen ese rol o qué, Miss? Bueno, lo que está compartiendo Eugenio es que la mona que pierde a un bebé rapta al bebé de otra mona y lo cría como propio. Entonces se crea un desorden, solo que no sé qué tan conscientes estén ellos de eso. Claro, ese es el tema, no sabemos. Pero se da la situación. Sí. Sin Otra embargo, situación que me vino a la mente es lo que pasa con los perros. Cuando a un perro de raza lo cruzan con su misma camada, o sea, cuando cometen un incesto, la mamá se come a los perritos. mm, bueno, y aquí hay en el chat comparten, yo tengo 4 gatas, una de ellas se queda amamantando los gatitos de las otras gatas. Entonces, parece ser que hay maternidad compartida, de que hay un grado de sensibilidad y de darse cuenta, para mí sí es posible. De las 4 gatitas que tuvo Ámbar, yo dejé a una, nunca la separé de la mamá. Adivinen cuál es, la que no se me despega a mí, Turmalina. A las otras 3 las regalé. Una me la devolvieron porque pensaban que el pelo del gato le estaba causando alergia al joven. Decidí no volver a no devolvérselas. Ella viene y me visita, no me deja acariciarla. Cuando la cargo, la acerco y la cabeza como que la pone tiesa. Y un vecino me dijo que de quién era esa gatita porque va mucho a la casa de ellos y se deja acariciar por la hija y por ellos. Entonces, como si yo le puse Selenita, ellos le pusieron Botitas porque tiene los piecitos blancos. Como si Selenita dijera, Gloria, no te perdono que me reglaste, pero te agradezco que me recuperaste y ahora tengo una familia que sí me cuida, aunque vengo y como aquí contigo. Sí hay un grado de conciencia, de saber. Sí lo hay, y Valesca lo está compartiendo, que cuando cruzan a alguien de la misma camada, la mamá se come a los bebés, seguramente porque sabe que van a salir defectuosos. Bien, venimos a conocernos como seres humanos y en nuestra parte animal también. Y dije eso, ¿y quién entra? Cuarzo. Turmalina. No, Turmalina que está aquí acostada Ah, con mí. Esto ya lo vimos. La segunda esposa del señor ya no podía tener hijos. La hija lo hace por ella. Es decir, Cuarzo, cuando yo digo y trabajamos nuestra parte animal y entra Cuarzo. Y aquí creo que por algo lo estoy volviendo a repetir, donde el número 2, la hija está diciendo, para que tú, hombre, no se vaya, para que él se quede, mamá, yo lo hago en tu lugar. Yo me convierto en la mujer de tu hombre y le doy el hijo que tú no puedes darle, que tú ya no puedes darle. Y aquí además a la hija se le niega la maternidad, no, el fungir como mamá. En ese sentido la maternidad. Quizá una explicación. Seguramente la madre perdió un hijo. ¿Ya quedó claro este ejemplo anterior? para mí sí, maestra. Bien. Un padre
con su hija incesto. Bien. Este tipo están diciendo que sí quedó claro. Bien. Este tipo de relación es mucho más común de lo que nos atrevemos a aceptar. En el Antiguo Testamento, en Génesis, las hijas de Lot lo emborrachan porque no había hombres con los cuales procrear. Se puede un caso donde la hija tuvo hijos con el papá, incesto, y con los hermanos, incesto. No había otras mujeres disponibles. Esto aquí hay dos personas responsables, dos perpetradores. El hombre que lo lleva a cabo, es decir, el papá, y la mamá que lo permite. Ni bueno ni malo, simplemente se reconocen esas dinámicas ocultas. Y la hija que dice, mamá, para que papá no se vaya, yo lo hago. Maestra, pero ¿lo hacen con conciencia o es porque el sistema se habla? Porque en Estados Unidos ha pasado mucho eso, ¿no, Miss? En Estados Unidos, en México, en Costa Bueno, Rica, sí. en En el mundo, Patagonia. en el mundo. Sí, pero es en forma inconsciente. Y yo estoy ligando, dime, Diana, antes de yo explicar algo, dime. ¿Será posible por la preservación de la especie que suceden todas estas cosas? Eso es una de las explicaciones, claro que sí. Dice la Biblia, crecer y multiplicaos. No nos dicen con qué frecuencia, ni con quién, ni dónde, ni cómo. Una. Y dos, se une también con el que el hijo se identifique con una pareja anterior de mamá o de papá. Y entonces no se siente, o que el papá identifica, no ve a la hijastra como hijastra, la está viendo como posible novia, como a un amor. ¿Me va siguiendo? Sí, maestra. ¿Sí? Sí, Entonces, maestra, sí, claro. esas dos dinámicas hacen, por un lado, la mujer ya no puede estar como mujer para el hombre. La hija ocupa ese lugar. Puede ser hija de los dos o hija solo de ella. Y ocupa el lugar de mujer. Y se une la dinámica donde esa joven puede estar identificada con, seguramente está identificada con una pareja anterior, en ese caso de papá, entonces no ve a la hija. Ya son tres dinámicas las que se juntan. La mujer no disponible, el hombre que ve a la hija como novia, como un amor, y la hija que dice, mamá, yo lo hago en tu lugar. Diana, ¿quieres decir algo más? Creo que no. Bien. Bien. Entonces, entre hermanos, incesto, el bebé tiene más riesgo de tener algún problema físico. En ocasiones, el hermano se involucra con la hermana para evitar
que sea el padre quien tenga sexo con la hija, aunque supe un caso donde la hija tuvo hijos con el padre y con los hermanos, el que mencioné anteriormente. Ella era la única mujer disponible para ellos. Supe de otra situación donde habían dado en adopción por separado en diferentes países a unos gemelos fraternos, hombre y mujer. Crecieron, se conocieron y se casaron y tuvieron hijos. Después descubrieron que eran hermanos cuando investigaron sobre quiénes eran sus padres. Muy interesante cómo la sangre llama a la sangre. Es fascinante verlo. Entonces, también supe de otro caso donde dieron en adopción a una niña y después ella crece y se va, esto fue en Estados Unidos, y busca trabajo y busca y llega a un lugar donde estaban sus padres biológicos. Y supe de otro caso donde la madre por inseminación artificial queda embarazada, el esposo se divorcia de ella, no era el mismo semen del mismo hombre, y aun cuando sea el semen del mismo hombre, muchas veces no se quedan la pareja. Creo que hay menos probabilidades de que se queden. No sé qué. Antes, no sé ahora. Estoy hablando hace 14 años. Hombres gatunos, Miss. Sí, sí, pero son los que dan los espermas. Proporcionan los espermas, facilitan los espermas. Esa mujer, el esperma venía de una ciudad, esto en México, y la señora se fue a vivir a esa ciudad, vive en un lugar, la niña entra a clases, se hace mejor amiga de un niño, y pasan los años y ella le conoce y le dice, mi papá es un esperma, y él le dice, uy, mi papá fue un esperma, en el sentido que el papá había contado que por algún motivo había donado espermas para que las mujeres pudieran fecundarse. Se encontraron dos hermanos por parte del mismo papá, uno que nace de manera natural, la otra nace de manera a través de inseminación artificial, y los dos deciden ser gays y no tener hijos. Eso es lo que he visto. Bueno, aquí nos están compartiendo que hace unos meses nos regalaron a una perrita, enfermó, nos tuvimos que mudar y resulta que la perrita comenzó a mejorar. Cruzando la calle vive su padre y a 2 casas una hermanita. Sí, el vínculo de la sangre es fuerte. Es fuerte. Las dinámicas ocultas en el primer caso. La mamá de la joven ya no estaba disponible como mujer para su esposo. La hija ocupa su lugar. La hija le puede dar al padre el hijo que ya no iba a poder tener con su esposa. La hermana se convierte en mujer de los demás hermanos, pues no había otras mujeres disponibles para ellos. Hacemos este mudra para integrar toda la información que estamos recibiendo y recordamos que ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo, y que el mandato de procrear es muy fuerte.
Bien. Vamos a continuar. Entre amigos, muchos amigos se llegan a convertir en pareja y se casan, otros tantos no. En el caso de que no, pareciera que la única finalidad de ese encuentro era el quedar embarazados, independientemente si se quedan o no juntos como pareja. Conocí a alguien que hay muchos que llevan su primer nombre y su apellido. Y las mujeres solo querían tener hijos con él. Y resulta que cuando murió el papá, en el funeral aparecieron muchos hermanos de este hombre. Y él siguió al papá dando vida. Así pasa. Él estaba entregado a ser, por un lado, un hombre de familia. Estaba su esposa con sus 2 hijos. Y por otro lado, a ser hombre gatuno, embarazando a mujeres gatunas. Sí. Y por favor recuerden, no es ni bueno ni malo, simplemente así fue o así está siendo. Entre primos, algunos primos se llegan a convertir en pareja, aunque es raro que suceda. La sociedad no lo aprueba. El motivo es muy sencillo. Los bebés generalmente nacen con taras. Se conoce como endogamia este tipo de relación. Aunque también es común, por supuesto. Tío y sobrina. Algunos tíos se llegan a casar con la sobrina. La sociedad no lo aprueba. Sin embargo, este tipo de bodas se realizan para conservar la herencia, los negocios, todo lo que tienen de propiedades. Se conoce como endogamia este tipo de relación. Tía y sobrino, hasta el momento no he sabido sobre este tipo de relación. Si existe, lo desconozco. ¿Puedo comentar? Claro. Mi bisabuela Ujú. se casó con su tío, el hermano menor de su papá. Mm, O sea, de ahí nació mi abuela paterna ujú, y de ese matrimonio, mi abuela y sus hermanos, uno de sus hermanos ujú. se suicidó. Mm, Una de las hijas de ese hermano también se suicidó. Y en la casa, en la familia, han habido como tragedias bien grandes. Por ejemplo, a mi abuelo, a mi bisabuelo, perdón, lo asesinaron brutalmente y a un hijo de mi abuela lo asesinaron brutalmente también. ujú. No sé si tiene que ver eso, pero pues como ejemplo Sí, de ese caso. de endogamia. Ujú. Sí. Sí, claro. Maestra, ¿me puede explicar eso de endogamia? Endogamia es este término que se utiliza cuando un tío se casa con una sobrina y tienen hijos, o cuando la relación es entre primos. No así cuando es entre hermanos, se conoce como incesto, o cuando un padre con su hija es incesto. He buscado la raíz de la palabra endogamia y no hay mucha información. Lo que Valesca nos compartió fue es endogamia. Y de hecho, mi abuelo paterno y mi abuela paterna eran tío y sobrina. De ahí salen los Dávilas, Dávila. Entonces, y mi madre tenía Dávila por otro lado. En el caso de mis abuelos, que yo supiera, no murieron de manera trágica, ni ninguno de mis tíos paternos. Lo que sí puedo decir es que las hijas
que tuvieron ellos, mis abuelos, mis tías, 2 tías, murieron siendo niñas. Quizá es como una manera, si creemos, no sé si sea posible, me aventuro a decir como si hubiera que pagar ese entre comillas, pecado, esa situación de cuando se casan entre familia. Porque las que no pudieron quedarse en la vida fueron mis 2 tías, mi tía Luz y mi tía Adela. Los hombres sí se quedaron en la vida. Y uno de mis tíos murió bastante joven, pero es interesante cuando uno empieza a explorar las relaciones de la familia. Y mi papá sostenía que en algún momento en el árbol más atrás, él y mamá eran familiares. Mi madre fue Dávila Torres, mi padre Dávila Dávila. Entre los 4 apellidos de nosotros son Dávila, Dávila, Dávila Torres. Y un poco siguiendo el cómo los posteriores venimos a sanar o a vivir lo no resuelto de la familia. Marita, la señora que gracias a ella llegó, una de las señoras que gracias a ella llegó a Costa Rica, explicando que los posteriores hacen daño y los anteriores hacen daño y los posteriores venimos a reparar. Me dice Gloria, su familia debe haber hecho mucho daño en Costa Rica. Y platicando con otra amiga, Pilar, me dice Gloria, un conquistador español famoso, sanguinario, muy sanguinario, fue Pedro Arias Dávila. Entonces, eso también explica, para mí, en mi caso, tanta atracción y un clic así de mancuerna, de haber hecho clic con Costa Rica, porque, insisto, mis 3 primeros apellidos son Dávila. A mí no me conflictúa que no poner el apellido de mi madre, es el mismo. Entonces, ayuda, sí ayuda a saber. Si no tenemos información, llega la información a veces de manera que uno no lo espera, a través de canciones, a través de, si yo siento afinidad por la cultura egipcia, o por la japonesa, o por otra cultura, allí hay algo que hay que seguir investigando, conociendo. Bien, continuamos. Bueno, sacerdote y feligresas. Es más común de lo que nos permitimos aceptar. Las consecuencias de mantener el secreto de quién es papá son fuertes. No importa si el papá es sacerdote, asesino, vicioso, el ocultar quién es el papá es lo que puede llegar hasta enfermar al hijo. Me contaba un compañero español que a los sacerdotes que en España, dicen acá en Costa Rica, se había jalado una torta, había embarazado a alguien allá en España, lo exiliaban al Nuevo Mundo. Y eso no ayuda. No ayudan muchas cosas, pero aquí la verdad, lo que va a ayudar es la verdad. Y si ese fue el caso de alguno de las familias de nosotros, simplemente reconocerlo y decir, mira, tengo familia en España o en Europa.
El señor Hellinger dice que cuando hay sacerdotes religiosos en las familias es porque se está expiando algo dentro del sistema familiar. No entendí. Sacerdotes y feligresas hay, ¿qué? No. Es otro tema. Es otro punto de vista. Los sacerdotes, comenta un amigo, que cuando en España habían embarazado a alguna mujer, los exiliaban al Nuevo Mundo. Entonces esos sacerdotes llegaron acá a América y seguramente sentían el llamado de la naturaleza de cualquier forma. Entonces hay hijos que son hijos, sus papás son sacerdotes, y por el rechazo, porque el sacerdote no debe tener hijos, se le niega saber quién es el papá, y eso va a tener consecuencias. Porque no importa si el papá es un sacerdote, un asesino, no importa. Digo lo peor porque, o lo peor, bueno, algunas características, porque eso es lo que rechazamos. Pero aquí lo que venimos a rescatar es que mi papá es mi papá, haga lo que haga o haya hecho lo que haya hecho. Y lo que enferma más al hijo es no saber sobre sus padres, su padre. Y a veces las mamás niegan ese conocimiento porque el papá es un hombre influyente y casado, o porque puede ser un asesino, o porque es un hombre homosexual, o porque es un sacerdote, y no revelan quién es el papá. ¿Está más clara la intervención? Sí, Miss. Ujú. Ujú, claro. Y estoy diciendo que sacerdotes con feligresas o con religiosas pueden embarazar. La diferencia es que la religiosa definitivamente no va a tener al hijo. Cuando hicieron excavaciones en algunos conventos en México como país, que yo sepa, en Canadá, encontraron muchos fetos, esqueletitos de bebés enterrados ahí en el convento. El sacerdote embarazaba a la religiosa no iba a tener al bebé, entonces lo enterraban ahí cerca. No sé si en todas las familias exista esto, no lo dudaría. Recuerden que si simplemente en 8 generaciones 256 personas intervienen para que yo nazca, en 16 estamos hablando del triple doble, que una vez me puse a contar y es como 1 millón de personas intervienen en 20 generaciones, una cosa exagerada. Entonces, por supuesto que va a haber todos los oficios, beneficios, maleficios del ser humano en todas las familias. Y por eso cuando escucho el que esté libre de culpa, que aviente la primera piedra, ahora entiendo mucho mejor que nadie podemos aventar la primera piedra y la última, porque en todas las familias, en todas, absolutamente en todas, hay asesinos, violadores. Voy a hablar en masculino, es también en femenino, prostitutos, drogadictos, adictos, estafadores, mentirosos. Y lo voy a decir en femenino,
violadoras, asesinas, mentirosas, prostitutas, Alcohólicas. alcohólicas, en todas las familias. Ninguna nos salvamos, ninguna. Nosotros tenemos un dicho acá. En todas partes se cuecen habas. Correcto. Y frijoles y arroz. Sí. Sí. Y cuando reconocemos que todos tenemos eso, es cuando dejamos de juzgar y de creernos mejores que los otros. Cuando nos fijamos en las diferencias es cuando se producen las guerras. Cuando nos fijamos en las similitudes es cuando hay paz. Y a lo mejor yo no maté a nadie en esta vida. Mis antepasados ya mataron, participaron en guerras, fueron soldados o... En fin. En fin, bueno, ¿cómo pasamos de eso a esto otro? Pues muy fácil. Así pasa. Bien, vamos a continuar con la clase. Sacerdote y monja. Supe de casos en Canadá y en México, donde en el terreno afuera de las iglesias y de los conventos se encontraron muchos huesitos de bebés enterrados. Es la naturaleza del ser humano reproducirnos. Es antinatural tratar de evitarlo. Algunas monjas se han salido del convento para poder casarse, algunos sacerdotes también. Compadres, comadres, hasta el momento desconozco sobre estos casos. Un peón y la hija de los dueños, lo común es enviar a la joven a estudiar a otro país para separarlos. Un señorito y la empleada doméstica, la versión actual de la Cenicienta. Entre personas del mismo sexo, homosexualidad, todo va bien hasta que deciden tener familia y más complicado cuando es por inseminación artificial. Ahora que dice compadres, comadres, yo conozco un caso de eran dos parejas que eran súper amigos y andaban juntos de un lado para el otro. Y se murió el esposo en una de las parejas y la esposa en la otra pareja. Y al año se casaron ellos, los que quedaron vivos. Bueno, se esperaron a que murieran. Bien. Bueno, sucede, pero no sé si estando vivos tengan relaciones, ese tipo de relaciones entre ellos. Y lo dejo con ellos, por supuesto, si es que lo sucediera o no. Gracias, Valesca. Lo interesante es que quedó uno y el otro. Y quedaron los que se casaron. Quién sabe si hubieran quedado los otros dos, si no se hubieran casado. Y tal vez se murieron para dejarles el lugar al compadre y a la comadre. Puede ser. El maestro con la alumna es más común porque la joven puede tener hijos. La maestra con el alumno, una película en su tiempo muy famosa, El graduado con Dustin Hoffman, que aunque no era alumno, ella era la mamá de su compañero de clase y se involucra con él. En su momento causó impacto ese tema. Quizá lo que había en el fondo, me aventuro a decir ahora, quisiera volver a ver esa película para recordar, pero habla del joven que se enamora de la mamá del compañero. ¿Qué tanto era la mamá que quería acostarse con su hijo? No se lo permite
y se acuesta con el compañero. No lo sé. Se me ocurre en este momento. Bien. Bueno, así con tantas interrupciones no vamos a terminar. Pero bueno, no importa. El doctor con la paciente. Todo aporta, maestro, todo aporta. Todo por... Todo aporta, aunque sean las interrupciones, aporta. Sí, claro. Sí, claro. Esa es la idea, Eugenio. Muchas gracias. Porque la teoría eventualmente confío en que vaya a aparecer. Viene el doctor con la paciente. Serían amantes. Gracias, Ivonne. Dice, nada, tenemos que terminar, siempre continuar. Así es. Un constante continuo. El doctor con la paciente serían amantes, el doctor con la enfermera, amantes. El jefe con la secretaria como amantes es bastante común. Pasan más tiempo juntos que con sus respectivas familias. La versión moderna de la Cenicienta también puede ser. Las relaciones entre diferentes culturas. Este es un caso. Ella de rasgos indígenas, piel canela, mujer de campo, solo terminó la escuela. Usó zapatos a los 14 años. Madre de 6, abuela de 8. Todas sus necesidades de contacto físico estaban cubiertas con los nietos. Él de tez blanca, ojos claros, con doctorado, citadino, ávido de contacto físico con un hijo no nacido, se conocieron, se enamoraron, no pudieron quedarse juntos. Se conocieron para tener a los hijos y solo eso. Las relaciones entre diferentes religiones, todo un reto. Si la mujer sigue al hombre a su religión, van a poder quedarse. Si es el hombre el que sigue a la mujer, van a tener dificultades. Esto lo decía el señor Hellinger hace, ¿qué les gusta? 15 años, 20 años. Quizá ahora con el cambio de la energía donde las mujeres estamos más masculinizadas y los hombres más afeminados, pueda ser diferente. Tal vez, no lo sé. Donde él la siga a ella. Bueno, sucede con frecuencia. Aquí lo importante para mí es no tanto que él la siga a ella o ella a él, sino que se sigan uno al otro. Si la mujer sigue al hombre a su religión, van a poder quedarse. Si es el hombre le sigue a la mujer, van a tener dificultades. Conocí a un joven con un problema severo de acné. Le pregunto, ¿en qué campo de batalla estás viviendo? Me responde que su papá era judío y su mamá alemana. El abuelo materno no aceptaba al yerno, al hijo político. Es decir, el alemán no aceptaba al judío. Otra Ay, vez. Dime. hola, Gloria, tengo una pregunta. Adelante. Con respecto a la otra página, ¿qué tipo de dificultades? O no sé si lo dijiste, pero si la mujer sigue, ¿cómo era? Si el hombre sigue a la mujer en su relación van a tener dificultades. Es decir, van a terminar separándose. ¿Y por qué? O sea, ¿sabes qué tipo de dificultades? ¿O por qué es así cuando el hombre sigue a la mujer y no al revés? Bueno, decía el señor Hellinger que había que equilibrar la situación. Y yo lo entendí años después.
La mamá, la mujer es la que da la vida al bebé y es la que generalmente educa a ese bebé. Entonces, el bebé tiene que hacer lo que la mamá dice. Y para compensar, para equilibrar, cuando el hombre crece, ese bebé crece, entonces la mujer tiene que seguirlo a él, porque él de niño siguió las órdenes, las indicaciones de la mamá. Creo que el péndulo ya está moviéndose, está cambiando esa situación. Sin embargo, para mí fue como pude explicarme por qué la mujer teníamos que seguir al hombre. Porque el hombre cuando es bebé, cuando es niño, hace lo que la mamá dice. Son Como una hipótesis revancha. como una revancha o como un equilibrio, como quieras. A veces las revanchas son equilibrio, es una búsqueda de equilibrio. Ahora, Maestra, pero mis También hermanos siguieron a las esposas. porque se prometieron no ser como tu papá. Ah, ok, sí Pero puede ser. también cuando son niños, o sea, también siguen al padre, supongo, ¿no? O sea, o no es lo mismo cuando es el mismo sexo. Lo que sucede es que va a depender de la familia, de la personalidad, va a depender de varios factores. Pero generalmente el hombre le ha dejado, generalmente, el hombre le ha dejado la crianza de los hijos a la mujer. Hay excepciones, sí. Y eso es lo que, por eso les digo que la teoría al servicio del consultante, es decir, yo tengo toda esta información en mi cabeza y yo digo, la mujer educa al bebé, al hijo. Y luego resulta que me llega una familia donde está todo el tiempo con el papá. Entonces digo, muy bien, aquí esto que yo sé no funciona. Y me dejo sorprender por el movimiento. No Pero es entendí. que el hombre siente la necesidad de que lo sigan a él. Y mi propuesta es, vamos a seguirnos. Si tú sabes cocinar, cocina tú. Si yo hago mejor la limpieza, limpio yo. Pero no es por los roles hombre-mujer, sino porque cada quien desde su personalidad puede hacer las cosas mejor. Y por eso mis hermanos siguieron a las familias de las esposas. Correcto. Ok. ¿Cómo fue la relación de tus hermanos con tu papá, con el papá de ellos? No, ni idea. Mis hermanos mayores se asentaron todos siguiendo a las familias de las esposas, De pero acuerdo. no supe cómo sea la relación con el suegro, o sea, no tengo información. Con el suegro, con el papá de ellos, con tu papá. Con el papá de mis cuñadas. No, amor, no. Estoy hablando de tu papá. Estás hablando de tus hermanos. ¿Son hijos del mismo papá? Sí, pero por ejemplo, ahorita que está dando el caso, si el hombre es el que sigue a la mujer, va a tener dificultades. Mis hermanos no tuvieron dificultades, pero ya me queda claro que la relación que tuvieron con mi papá no fue sana, pues. Exacto. Ujú, Y ujú, estás ujú. diciendo mi papá, y yo dije con el papá de ellos, que es el mismo papá, Sí, correcto, sí. ¿sí? Ujú. Y me aventuro a decir que tuvieron una relación difícil con el papá, se prometieron no ser como el papá, y entonces iban a enamorarse de mujeres que les iban a decir lo que tenían que hacer. ¡Oh! ¡Oh! Ahora sí queda claro, María Esther.
Sí, pero creo que a Rocío todavía no. Más o menos. O sea, em, personalmente a mí siempre me ha costado seguir o sea, acá habla de religión, pero siento que también tiene que ver con incluirse en la familia, ¿no? De la otra persona y siempre me ha costado mucho, no puedo. Entonces, em, sí, no sé por qué. O no sé, bueno, no sé a qué se debe o no sé por qué. Em, no conozco mujeres que quieran seguir a la mujer, hombres que quieran seguir a la mujer, o no sé, bueno, Bueno, yo sí conozco y son felices. o sea, si yo tengo problemas uniéndome a la familia del hombre, quiere decir que yo tuve una mala relación con mi madre o con mi padre, Es posible, claro que sí, es posible. Por un lado y por otro lado, con mi padre. ujú. Sí, no entiendo qué es lo que genera esa incapacidad de seguir a la otra persona, según... Eh, vamos a ver, me puse la alarma para, vamos a ver, lo tengo en mis narices y no la veo. Bueno, casi es para terminar la clase. Pero aquí, a ver, Rocío, también depende de la personalidad. A veces hay hombres que les gusta que todo se haga a su manera y hay mujeres que les gusta que se haga todo a su manera. Entonces está muy polarizada esa relación y es cuando vamos a tener a una persona sumamente mandona y a otra persona sumamente sumisa. No se O sea, puede buscar el equilibrio, ¿no, Miss? sí, amor, solo que para ese equilibrio sí necesitamos procesos personales. Y si estamos hablando de nuestros papás y de muchas personas que no tenían acceso a este tipo de información, vamos a repetir esos patrones de comportamiento. Yo no quiero ser como mi mamá, sumisa, y me envalentono y mando. Y me enamoro de un hombre que dice, yo no quiero ser como mi papá, que él hizo sufrir mucho a mi mamá. Entonces la mujer le va a ser infiel al hombre. No se resolvió absolutamente nada. Se va a resolver cuando decimos, me parezco a mi mamá y para mí está bien, me parezco a mi papá y para mí está bien. Y la otra persona decir lo mismo y poder decirse uno al otro, te tomo a ti, a tu familia y a tus enredos. Y la otra persona me lo dice a mí. Y le estamos diciendo sí a todo, Cuando ya hay trabajo personal. correcto. Cuando no es, uy, es que tengo que hacer lo que él dice o tengo que hacer lo que ella dice. Y si para lograr tener contacto íntimo, físico, sexo, el hombre dice, bueno, tengo que ser sumiso, soy sumiso. Hago lo que ella quiera para tener, porque yo logro lo que yo quiero. Rocío pusieron en el chat, tal vez para Rocío aún no es el momento de seguir o que le siga, tiempo al tiempo. Sin embargo, podemos
beneficiarnos de estas conversaciones y dejar la inocencia a un lado, la ignorancia también o el desconocimiento, y poder ver y ver que el otro también es mi espejo. Rocío. Iba a decir gracias por la respuesta. Ujú. Bien, entonces, ¿alguien más necesita decir algo? Hasta el próximo lunes. ¿Vemos una filmina más o ya nos despedimos? ¿Qué prefieren? Veamos una filmina más. De acuerdo. Ya que no Veamos. tuvimos clase la semana pasada. Sí, no tuvimos clase la semana pasada. Pero están todas las clases ahí en YouTube gracias a... Porque se nos fue la profesora a practicar a otra parte. Para Sí. mí está bien que se haya ido. Para mí también. Maestra, Y de- ¿alguna asociación de que cuando nace un hombre o nace una mujer, siempre dicen que la mujer se agarra más a la vida que el hombre? ¿Hay alguna asociación con eso en nuestro tema? ¿Acusación? ¿Cómo, Ivonne? Porque siempre se dice que cuando nace un hijo y es enfermo, o ya sea sitemecinos o algo por el estilo, entonces siempre se dice que si es mujer se agarra a la vida y vive. Y si es hombre es más débil la salud. Por lo menos aquí en Chile está ese mito. Bueno, por algo también ha de ser. Los mitos a veces no son tan mitos, a veces sí. Lo que sí es que estamos equipados de diferente manera en cuanto a lo físico, Ivonne. La mujer sí, resiste muchísimas cosas más que los hombres. Es parte de la biología, es parte de que el cuerpo puede mantener la vida, cosa que el hombre inicia la vida y la sostiene desde afuera, y la mujer la sostenemos desde. Recuerden que los bebés se alimentan, bueno, nosotros nos alimentamos de nuestras madres. Entonces sí hay una fuerza física diferente en la mujer que el hombre. Y creo que entran otros factores, que tanto la mamá tiene miedo de ser mamá de un varón y no le ayuda a quedarse en la vida. Tengo una prima hermana, creo que tuvo 5 hijos, todos varones, y me contaba que creo que el primero nació del tamaño de su mano y que ella lo metía a una caja de zapato y le ponía un bombillo para que estuviera caliente. Ella tuvo la fuerza para mantenerlo a él en la vida. ¿Todo es culpa de mamá? No, no todo es culpa de mamá, mucho sí. Y por culpa me refiero, qué fuerza tiene mamá para ayudarnos a tener vida a nosotros. Ahí es en donde entra la grandeza y la fortaleza de nuestros padres, ¿no, Miss? Correcto, correcto. Lisette, diga. Una última preguntita, Gloria. Ya estamos sobre el tiempo, pero con esto de los niños que nacen prematuros, ¿qué pasa con los niños que hay que cambiarles la sangre al nacer? Bueno, en otra época se hubieran muerto porque no había los adelantos médicos que ahora hay. Estaban destinados a morir. Y ahora, gracias a la medicina del hombre blanco, se hace la transfusión. Todo tiene consecuencias, Lisette, todo.
Y quizá por eso los testigos de Jehová no permiten que a sus enfermos les transfieran la sangre, se las cambien, que hagan transfusiones de sangre. Porque en un principio de los tiempos no había. Pero por otro lado es como me niego a usar un celular porque cuando yo nací no había celulares. Va cambiando la época, va cambiando los tiempos. Y todo tiene consecuencias. Habría que ver qué tipo de consecuencias hay porque el bebé está rechazando la sangre, sea de mamá o de papá. Entonces ya viene con un rechazo. Y habría que ayudar a ese niño que a pesar del rechazo físico pueda abrir su corazón y aceptar y decirle sí a todo. Creo que eso es lo que va a marcar la diferencia. ¿Sí, Gracias. Seth? Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Ya no voy a presentar otra filmina. Si nos vamos a ver el próximo lunes. El universo conspire y así sea. Y a ver, ¿por qué no vemos otra filmina? Ah, porque ya. La alarma ya sonó. Pero le recuerdo dónde nos quedamos si quiere, Miss. Sí, ¿verdad? A ver, vamos a asomarnos a una más para... Vamos a ver si puedo... Esto es quitar el video mío. Aquí ni... no, sí, aquí nos quedamos. ¿Saben por qué? Porque es otro tema y va a generar dudas, comentarios y muy importante, por cierto, pero no creo que lo terminemos. Necesitaríamos más tiempo, lo que quiero decir, compartir. Entonces, por eso ni dejé que lo leyeran. Muy bien. Hemos terminado la clase. Voy a apagar la grabación.